Capítulo 1. Solo un viejo libro. «Intenta no morir tropezándote contigo mismo, Paul», gritó un chico en el pasillo, riendo descontroladamente después. Paul ignoró la burla insignificante y siguió caminando por el corredor de la escuela. El acoso se había convertido en algo cotidiano para él, pero aún le molestaba tanto como cualquier otro día. Por eso no pudo evitar el deseo de responder. Paul redujo el paso y se detuvo. Se subió las gafas al puente de la nariz, ya que se le habían deslizado. Con solo mirarlas, cualquiera podría darse cuenta de que necesitaba unas nuevas. Estaban visiblemente desgastadas. Se veían torcidas en su rostro y hasta tenían cinta en las varillas para mantenerlas en su sitio. Entonces se giró y levantó el dedo medio sin dudarlo, respondiendo a la burla. «Apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy levantando». Al oír la provocación, el chico apretó el puño y empezó a correr hacia Paul. «Pedazo de basura de nivel 1. ¿Cuándo vas a aprender que no perteneces a este mundo?» El agresor juntó ambas manos y una esfera de luz verde comenzó a formarse entre ellas. Cuando estaba a solo unos metros de Paul, lanzó sus manos hacia adelante y un rayo verde salió disparado de sus palmas. Paul no tenía dónde ir, y el rayo de luz era demasiado rápido para esquivarlo. Sabía que lo único que podía hacer era apretar los dientes y soportar el dolor. Al impactarlo, su cuerpo se elevó por los aires y salió despedido hasta estrellarse contra la pared del otro extremo del pasillo. «¿Qué está pasando?», murmuró un estudiante entre la multitud. «Están peleando en el último día de clases». Se formó una multitud al instante, curiosos por el alboroto. Una de las estudiantes corrió hasta la parte dañada de la pared para ver si el estudiante agredido estaba bien. Cuando el polvo empezó a disiparse, el cabello negro y ligeramente ondulado de Paul se hizo visible poco a poco. Cuando el humo se aclaró por completo, la chica finalmente vio de quién se trataba. Enseguida retrocedió y siguió con lo suyo como si nada hubiera pasado. Cuando regresó con sus amigas, Paul pudo ver que se estaban riendo de ella. «No puedo creer que intentaste ayudarlo». «No vi quién era», replicó la chica con las mejillas sonrojadas. Paul se puso de pie y recogió sus gafas del suelo. Para su desgracia, una de las bisagras se había roto otra vez. En lugar de ponérselas, dejó que colgaran en su mano. «Maldita sea, otra vez». Era el último día de clases para Paul, así que esperaba que nadie intentara nada con él. Estaba harto de lo que le hacían, pero tampoco era del tipo que lo dejaba pasar sin más. Había visto a otros que preferían agachar la cabeza y soportar el acoso, pero su trato era aún peor que el que él recibía. No se quedó en la escuela como el resto de los estudiantes. Recogió sus gafas rotas y se fue. Mientras caminaba, vio a los demás conversando en sus grupos, algunos riendo, otros llorando al pensar que quizá era la última vez que se verían. Pero Paul no formaba parte de nada de eso, ni quería serlo. De todos modos, las camarillas nunca lo aceptarían. Él era el raro. Cuando finalmente llegó a casa, se puso a trabajar de inmediato. Vivía en un apartamento de una sola habitación, lo suficientemente pequeño como para que solo cupieran una cama individual y un escritorio. Había un televisor montado en la pared, pero Paul solo lo usaba como ruido de fondo y nunca veía nada en él. El gobierno le había proporcionado el apartamento, ya que no tenía familiares vivos y apenas tenía 16 años. Sobre su cama había una única maleta donde tenía todas sus pertenencias, cuidadosamente empacadas. Se acercó a un gabinete y abrió un cajón donde guardaba un único libro. Era un tomo grande y grueso de tapa dura, que pesaba alrededor de medio kilo. La portada tenía un tono parecido a un rojo sangre deslavado. En el centro se veían dos mandíbulas óseas, una superior y una inferior, de un color marrón pantanoso. La mandíbula superior tenía 4 colmillos separados, mientras que la inferior tenía 2 dientes afilados en los extremos superiores y 5 distribuidos uniformemente en la parte inferior. «Intentémoslo de nuevo hoy», murmuró Paul, colocando el libro sobre el escritorio. Rápidamente sacó un pequeño tubo de ensayo de su mochila, lleno hasta la mitad con un líquido incoloro. «Prueba 112. Ácido clorhídrico.
Veamos qué pasa. Comenzó a verter lentamente el líquido sobre el libro. Hasta ahora, ninguna reacción. Vació todo el contenido del tubo, pero al final de su experimento, el libro seguía exactamente igual. Examinó la superficie con atención y tomó notas en su libreta. No había ningún daño visible. Otra falla. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué mamá y papá tenían esto? 112 intentos. Ese era el número de formas en que Paul había tratado de abrir el libro. No solo se negaba a abrirse, sino que parecía indestructible. Lo había intentado quemar, cortar, derretir, pero nada funcionaba contra él. Se dejó caer sobre su cama y encendió el televisor para su único propósito: llenar la habitación con ruido. Nunca prestaba atención a lo que transmitían. Solo quería oír otras voces para sentirse menos solo. En la pantalla, un noticiero estaba en curso. El tratado de paz con la raza Dalki ha durado 5 años, pero los oficiales advierten que la tensión está aumentando nuevamente. Debemos prepararnos para otra guerra. Las noticias sobre la guerra nunca dejaban de aparecer en la televisión desde hacía 30 años, cuando los Dalki llegaron por primera vez. Físicamente eran parecidos a los humanos, salvo por su piel cubierta de escamas y sus colas parecidas a las de los dragones. Sin explicación alguna, exigieron que los humanos les entregaran sus recursos y los convirtieran en esclavos. Por supuesto, la humanidad se resistió, pero rápidamente descubrieron que su tecnología moderna era inútil. Las balas no atravesaban su piel, y sus naves aéreas superaban con facilidad los tanques. Todos, sin importar su género, fueron obligados a luchar por el planeta, incluidos los padres de Paul. La guerra duró años, por lo que él creció sin siquiera conocer sus rostros. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, un grupo selecto de personas apareció. Estas personas tenían habilidades especiales, compartieron su conocimiento para ayudar en la guerra, y afortunadamente funcionó. Sin embargo, los Dalki seguían siendo fuertes, y el conflicto se prolongó hasta que se firmó un tratado de paz 5 años atrás. El problema era que la avaricia humana salió a relucir. En vez de compartir las habilidades con todos, los altos mandos del gobierno las reservaron para los ricos. Solo los más adinerados podían aprender las técnicas más poderosas, mientras que los demás recibían sobras. Cuando los padres de Paul murieron, él solo tenía 10 años. Un agente del gobierno apareció en su puerta y le entregó un libro, diciéndole que era lo único que sus padres le habían dejado. «¿Por qué el mundo es tan injusto?», murmuró. Se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio. Tomó sus gafas rotas e intentó arreglarlas. Notó que uno de los lentes estaba fuera de lugar y trató de encajarlo a la fuerza. «Vamos, entra de una vez», gritó frustrado. Pero de repente, el lente se rompió en pedazos, y uno de los fragmentos le hizo un profundo corte en el pulgar. Gritó y le dio una patada al escritorio. «¿Por qué el mundo me odia?». Mientras recogía los pedazos de vidrio, una gota de sangre cayó sobre el libro. De inmediato, la figura en el centro de la portada comenzó a brillar. El libro flotó hasta quedar a la altura de los ojos de Paul. ¿Qué demonios está pasando? El libro emitió una luz cegadora y sus páginas comenzaron a pasar solas. Paul no podía apartar la mirada. Cuando llegó a la última página, el libro empezó a desintegrarse en polvo. Paul sintió que su cuerpo se debilitaba. Su vista se oscureció y antes de desmayarse escuchó un mensaje. «Felicidades, se te ha otorgado la BA». Sin poder mantener la consciencia, Paul cayó inconsciente.